A ver, pero ¿qué es lo que opinan los miembros del Poder Judicial? Está con nosotros el día de hoy el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Usted lo debe de recordar porque fue el primero que concedió amparos en contra de la reforma eléctrica, por ejemplo, y que eso lo enfrentó de forma muy importante el gobierno federal. Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo, Paco, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio también. Muchas gracias. Oye, a ver, lo primero, cuando tú concedes estos amparos, son amparos complicados, ¿no? Porque hay una ideología política. Tú tienes que estar totalmente fuera de esa ideología política y agarrar el derecho y decir, esto es lo que dice la Constitución, porque finalmente el Poder Judicial Federal lo que hace es ser un garante de la Constitución. Pero hay una serie de presiones muy importantes. O sea, quien pide el amparo, por supuesto, tiene un poder económico muy importante que va en contra de los intereses del propio gobierno. O sea, ¿cómo se puede tener independencia ante estas presiones? Okay, mira, tocas un tema muy importante porque efectivamente cuando analizamos o resolvemos asuntos de esta naturaleza, pues subyacen temas, como dices, ideológicos, de modelo de Estado, de cómo debemos, por ejemplo, en este caso, transitar hacia un modelo de la industria eléctrica. Por ejemplo, nadie duda que en 2013 hubo una reforma que privilegió la competencia y donde se abrió al sector privado para que pudieran participar en ciertas actividades, ¿no? Y las reglas están ahí, ¿no? Cuando llegaron los primeros asuntos en relación con la industria eléctrica, lo que sucedió es que estas nuevas reglas pues, eran contrarias a un modelo que estaba previsto en la Constitución. Pero los jueces, cuando resolvemos este tipo de asuntos, pues no es que nos decantemos por un modelo u otro o que nosotros elijamos la política pública y decidamos cuál de los dos debe ser el mejor, sino que nosotros tenemos la obligación de que se respeten las reglas constitucionales y esas eran las reglas constitucionales en ese momento. Puede haber un modelo de industria eléctrica, puede haber otro, puede ser uno mejor que otro, pero eso no nos toca decidirlo a nosotros. Las reglas constitucionales son esas y nosotros tenemos la obligación de que se respeten las reglas. Como un árbitro tiene que respetar el reglamento del partido, en estos casos nosotros tenemos que buscar que las decisiones, la política pública que se establezca deba respetar esta parte. Ahora, pues el juez debe de gozar de independencia y al mismo tiempo pues debe tener la templanza suficiente para que al margen de las presiones y de los distintos intereses en juego, pues decida no conforme a lo que le dicen las partes, sino conforme a lo que establece la Constitución. Ahora, esto fue subiendo de intensidad, o sea, fue subiendo de intensidad, te mencionaron en las mañaneras, hubo verdaderamente incluso hasta algunos intentos de investigarte. ¿Esto no va minando finalmente las decisiones que tomas, que en un momento digas, pues podrá ser muy buena la Constitución y podrás tener todos los argumentos jurídicos, pero dices, no, yo mejor ahí le paro? Mira, efectivamente, la labor del juez es una labor muy complicada porque requiere de mucha templanza al momento de tomar la decisión. Y tal vez estos asuntos que se ven mediáticos, que dices, bueno, es que la presión que tiene el juez, las investigaciones, en mi caso me investigaron, hubo investigaciones administrativas y de naturaleza penal y en todas estas salí absuelto, no hubo ningún elemento que encontraran donde hubiera una responsabilidad o algún patrimonio indebido, etcétera. ¿La UIF se metió a tus cuentas y todo? Investigaron mis cuentas, investigaron las cuentas de mi familia, se iniciaron los procedimientos respectivos y hace 2 años se resolvieron en la sede administrativa y hace 1 año se resolvieron en sede de la Fiscalía. Completamente limpio, tengo mi no ejercicio de la acción penal y tengo las exoneraciones, o sí, la conclusión de las investigaciones de que no hubo nada irregular. Y bien lo mencionas, las presiones que se generan para resolver asuntos de naturaleza mediática, pues sí, de alguna manera ponen o hacen complicada la resolución de los asuntos, pero para eso necesitas jueces de carrera, jueces preparados que tengan la capacidad y la preparación suficiente para resolver estas controversias. Y aquí en este caso es un asunto mediático que conoce pues la mayoría de la población, pero por ejemplo tenemos a una jueza que está en Sinaloa, a otro juez que está en Matamoros y que tienen que, por ejemplo, dictar un auto de vinculación a proceso de algún miembro de una organización criminal y Miedo, que ¿no? están sujetos también a una presión mayor y tal vez ese juez está solo porque no se está viendo el trabajo que está realizando, ¿no? Y tenemos muchas juezas y jueces en el país, han sido asesinados jueces en el cumplimiento de su deber por miembros del crimen organizado y se ha dado noticia de esto en los últimos años también. ¿Te han ¿no? amenazado a ti en contra de tu vida? Bueno, en redes sociales llegamos a recibir amenazas, sí, también en contra de nuestra editorial. ¿Has tenido miedo por lo que ha dicho el presidente de la República? ¿Tienes miedo del gobierno federal, Juan Pablo? Pues en realidad estos son asuntos que se politizan, que uno entiende desde luego desde la actividad que realiza, que son asuntos que se vuelven mediáticos, pero que nuestra labor es esa, justamente tenemos que tener esta, templanza suficiente para poder resolver los asuntos con
pues objetividad, con independencia judicial y conforme a derecho, independientemente de la presión que podamos sentir. Y esto me parece que es importante porque pone en el centro la carrera judicial. La formación que tenemos no es de un día para otro. Normalmente un juez no lo puedes hacer de un día para otro, no lo puedes elegir en una tómbola. Un juez, la formación de un juez lleva muchos años, casi un promedio para ser un juez necesitas 15 años de una preparación previa en los tribunales. ¿Qué va a pasar con esta reforma judicial? ¿Qué opinas tú de lo que va a suceder si esto se aprueba y que además de todo al parecer se va a aprobar muy rápido? A mí me parece que va a ser un error histórico, ya lo he mencionado, porque va a disminuir la calidad en la administración de justicia, porque además se dice, bueno, es que hay una percepción de falta de justicia en México, pero esa percepción de falta de justicia en México no está en la justicia federal, está en las etapas previas, donde encuentras que en la seguridad pública, en las fiscalías, en la justicia local, pues desde luego las víctimas, quienes son afectados por los delitos, pues sienten o resienten esta falta o esta percepción de injusticia, ¿no? Pero se atribuye al Poder Judicial. Si este es el problema, la elección popular de jueces no va a ser la solución. Digamos, no hay una relación causal entre el problema que encontramos y la solución que se pretende dar. Decía yo hace unos días, es como si un paciente llega a un centro de salud pública y dice es que me duele un brazo y para solucionar ese problema le cortas la pierna. El paciente va a seguir con su dolor del brazo, pero además ya no va a poder caminar. Entonces no va a solucionar nada, al contrario, va a deteriorar la calidad de la justicia en México. Según esta propuesta, el problema principal es la corrupción en el Poder Judicial. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Desde luego, como en todos los órganos del Estado. Los tres poderes, ¿no? No creo que sea nada hay más. temas de corrupción, pero se ha enfrentado la corrupción y cuando tú quieres abatir la corrupción, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que presentar las denuncias con las pruebas correspondientes. A mí, por ejemplo, se me atribuyó algún tipo de responsabilidad y se presentaron las denuncias, se investigó, no había pruebas y fui absuelto. En los casos en los que tú adviertes que hay un tema de corrupción, presenta las denuncias correspondientes y que se resuelva si hubo un actuar ilegal. Pero la corrupción no se resuelve con una elección popular de jueces. El hecho de que tú elijas de manera popular, a través del voto popular, a un servidor público, no quiere decir que eso vaya a eliminar la corrupción, porque los servidores públicos que han sido electos popularmente también han sido documentados casos de corrupción y quizá en un mayor número de los que se puedan documentar en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores? Porque hay mucho debate entre que si se van a ir a la calle y no se van a ir a la calle. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores? Hay actuarios, hay secretarios de estudios y cuentas, secretarios particulares, secretarios proyectistas. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Conoces muy bien la conformación del Poder Judicial. El dictamen dice, se van a respetar los derechos de los trabajadores. A mí me parece que esto no es así, porque hay un derecho de los trabajadores que está desde la Constitución, la reforma que se hizo en 2021 y la Ley de Carrera Judicial, que es el derecho a poder participar en condiciones de igualdad para los cargos que conforman la carrera judicial. Y ahí dice, y es una reforma que fue impulsada por el titular del Poder Ejecutivo durante esta administración, que pone en el centro a la carrera judicial como la solución a los problemas que se habían advertido. La reforma de Saldívar. Efectivamente, sí, y fue una muy buena reforma. En realidad pone en el centro la carrera judicial, se profesionaliza el sistema de justicia y en estos casos se establece en la propia norma, es un derecho de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación participar en condiciones de igualdad en los procesos de selección. El que tú elimines a la carrera judicial por la selección a través de una tómbola, de un sorteo y de la elección popular, pues elimina este derecho que ellos ya tienen. Pero además, yo no estoy seguro de que se respeten en su totalidad los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay prestaciones de salud, de servicios médicos que están en las condiciones generales de trabajo y que dudo mucho que se puedan respetar, avalar, ¿no? Y ahora me da un poquito de risa porque creo que va a pasar algo, ¿no? Va a llegar una persona que no tiene el conocimiento técnico y vas a tener a lo mejor un secretario de estudio y cuenta, un proyectista que te va a ver la cara y a lo mejor va a haber todavía más corrupción. Vas a tener en realidad a secretarios o funcionarios mucho más preparados que quien sea el titular del órgano jurisdiccional, precisamente por no poner en el centro la carrera judicial. ¿Qué opinas de Saldívar que haya impulsado esta reforma muy importante judicial y ahora esté de alguna forma pues tirándola? Pues bueno, yo entiendo que él está impulsando un proyecto en el que ha trabajado, seguramente es a través de
de una idea que él ha construido en relación con esto, y bueno, pues no tengo opinión sobre este particular. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Muy importante saber tu punto de vista, saber también por lo que has pasado y por lo que han pasado también otros jueces de la República. Entender los dos puntos de vista es muy importante que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti, querido Paco, gracias por este espacio y gracias también a tu auditorio. Gracias, Juan Pablo.